Bueno, continuamos acá, entonces sigamos acá con el tema que les mencionaba anteriormente sobre las reacciones circulares, las acciones de la repetición, experiencias que son provocadas a partir por la actividad motora. Entonces decíamos de las acciones de la repetición. Hay muchos conductores y sigo haciendo el comparativo, porque es que como docentes lo que podemos hacer es a partir de esas experiencias, vivencias y datos reales que nos están generando errores y que se traducen en lesiones y muertes, podemos a partir de ahí, de esa investigación, llevarla y generar prevención para que no siga ocurriendo. El fin último de la investigación es evitar la ocurrencia de posteriores situaciones. Entonces vamos acá. En esas acciones de repetición, muchos conductores del transporte de carga del país no tuvieron un entrenamiento que estuviese relacionado con la preparación de conducción de vehículos de gran tamaño. No encontrábamos en su momento centros de formación, autoescuelas o centros de enseñanza privados que gozaran de tener vehículos de gran tamaño, que gozaran de tener grandes pistas de conducción, grandes espacios para generar entrenamiento simplemente del movimiento de una unidad tractora y que después tuviesen la oportunidad de acceder a un remolque o un semirremolque con peso y poderse movilizar por algún lugar. No, no fue así. La gran mayoría de conductores tuvieron que desarrollar esa actividad sencillamente por la acción de la repetición, con el enfrentarse al riesgo inclusive sin una preparación técnica idónea. ¿Por qué falla un vehículo? Porque no tiene un buen plan de mantenimiento. ¿Por qué más falla un vehículo? Porque tiene una mala operación del ser humano. ¿Por qué más falla un vehículo? Porque quizá no tiene los mejores repuestos. Como no tenemos personal entrenado, como no teníamos en su momento buenos esquemas de enseñanza, pues muchos de los conductores tuvieron que venir a los vehículos y generar ese involucramiento, esa adaptación, tuvieron que hacer esa asimilación y vivir experiencias de tener que llevar un vehículo con gran peso, con un vehículo de gran tamaño, remolques y semirremolques, transportando inclusive mercancías peligrosas, siendo ese su primer viaje, su primera experiencia, cuando nunca tuvieron ese entrenamiento. Entonces, con el pasar del tiempo, esa acción de repetición los llevó a que ya llevaran 1 año de experiencia, 2 años de experiencia, 5 años, 10 años, y encontramos hoy en las carreteras de nuestro país conductores de 20 y 30 años conduciendo, y ellos, en medio de sus relatos y de sus historias, nos cuentan que tuvieron que vivir muchos miedos. Tuvieron que enfrentarse a factores climáticos difíciles, tuvieron que enfrentarse a situaciones sociales difíciles, tuvieron que enfrentarse a vivir y aprender con vehículos que no tenían las mejores condiciones de seguridad y que a partir de ahí, por el mismo amor de la profesión, fueron aprendiendo. Y hoy esas personas nos dejan a nosotros esa enseñanza desde la parte técnica para que desde la parte analítica y de investigación se la podamos enseñar a las diferentes generaciones. Y todo empieza desde esa primera infancia. Entonces, fíjense cómo se cumple la teoría de Piaget cuando nos está diciendo que sí podemos generar aprendizaje a partir de las reacciones circulares, a partir de las repeticiones de experiencias provocadas por actividades motoras. En comparativo con otra situación llamada el egocentrismo. Entonces dice que el niño no distingue su perspectiva de la de los otros. A un niño le parece bien tomar su juguete y jugar con él y no soltarlo. Inclusive se aferra a él y no quiere soltar ese juguete. No es porque sea un niño envidioso, sino simplemente es un niño que no distingue esa perspectiva. Y Piaget nos decía que es una teoría egocentrista. Algunos autores han manifestado que no es egocentrismo, algunos critican esta teoría, pero a partir de ese punto de conocimiento somos nosotros los que decidimos cuál va a ser ahora nuestra corriente. A partir de ahí nosotros somos los que decidimos cuál va a ser ahora nuestra filosofía en la enseñanza. Por un lado tenemos el concepto que es la teoría y la doctrina, pero por otra parte nosotros tenemos la decisión de poder seguir investigando, de aumentar las teorías e inclusive de descubrir nuevas formas a partir de la enseñanza. ¿Por qué? Porque si la genética nos estaba dejando algo, cuando nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nunca utilizaron equipos tecnológicos, pues hoy día sí, las diferentes generaciones utilizan equipos tecnológicos y desarrollan diferentes actividades a partir de ahí, muchos nativos virtuales, y estos nativos virtuales entonces ya tienen una forma de comportamiento diferente. ¿Qué pasará en las futuras generaciones?
cómo va a ser la asimilación del conocimiento y cómo va a venir entonces estas teorías tradicionales a seguir aportando a la educación. Todo es válido siempre y cuando busquemos siempre garantizar la dignidad humana, el respeto por el otro, el amor, el derecho, los principios, la salubridad, el cuidado de la vida. Entonces, en ese egocentrismo, si lo comparamos al día de hoy, un adulto sí identifica en qué momento puede tener estos comportamientos diferentes a una sana convivencia. Entonces, hay quienes se quieren apropiar de algunos espacios y aquí voy a introducir un tema como puede ser la utilización indebida del espacio público. Tenemos un espacio que es público y un espacio que entendemos es de todos. Al ser un espacio de todos es para que tú y yo podamos caminar, para que los niños, niñas y adolescentes puedan caminar. No es para que otra persona, sin demeritar la actividad de trabajo, tenga que venir a utilizar ese espacio que es de todos, sencillamente para generar quizá una actividad o sencillamente para querer estacionar un vehículo donde no corresponde. Le escuchaba a un docente hace un tiempo que nos enseñaba y nos decía que por qué nosotros nos sorprendemos cuando construyen mal una casa, si quizás se utilizan espacios para algo que no es muy debido. ¿Y por qué no nos sorprendíamos cuando se construye una vía y en esa vía que es de todos, sencillamente alguien decide utilizarla de una manera indebida, como es dejar un vehículo en un espacio que es público? Y quizás era una actividad que es muy natural para muchas personas, el estacionar un vehículo en un espacio que es público. Eso hace que se ocupe de manera indebida un lugar. Eso hace que venga ese egocentrismo que nos decía Piaget, nos decía referente a los niños. Y la gran diferencia es que el niño no lo identifica, el niño no genera esa diferencia, mientras que el adulto sí sabe que el espacio es público, que es un bien de todos e inclusive aún viendo e identificando y comprendiendo un entorno que es una señalización de prohibición, así decide dejar el vehículo en un lugar donde no se puede dejar. Sencillamente por querer tener una aceptación o por querer evadir la adopción a la regulación o por simplemente tomar el atajismo o simplemente de pronto por querer tomar el camino más corto, ¿sí? Entonces, inclusive teológicamente nos han enseñado la puerta ancha y la puerta angosta, las decisiones que son difíciles y las decisiones que son fáciles, el tiempo de preparación en el estudio y una vida de pronto cómoda, en confort y que no tenga mucho esfuerzo. Asimismo sucede en la movilidad. Hay momentos donde los conductores tienen que tomar una decisión y la decisión puede ser otorgar el paso o no otorgarlo. Es algo tan sencillo como que tengo que llegar a una intersección y aún sabiendo que la regulación me dice que yo tengo que detenerme, tengo que parar, pues nos vamos a encontrar escenarios donde hay personas que toman la decisión de no detenerse. Hay personas que toman la decisión de no parar. Y esto, como queríamos hablarlo desde un comienzo y que ya más adelante se los mencionaré, aumenta la probabilidad frente a la exposición. Entendiendo que si la exposición es el tiempo o es la duración que yo permanezca en un lugar, y la probabilidad es lo que puede hacer que se aumente la ocasión de un siniestro o la afectación a la misma vida en ese lugar donde estamos expuestos. Entonces ahí viene ese comparativo entre el egocentrismo desde un niño que no identifica que es egocentrismo, sino que simplemente lo desarrolla y es la perspectiva que tiene frente a un adulto que ya entiende cuáles son los deberes que tiene que cumplir y aún así no lo hace por un egocentrismo. Entonces pudiese darse el nacimiento a algo que conozcamos como el egocentrismo vial y es una situación donde los que son conductores toman la decisión de no ofrecer el espacio al otro, donde toma la decisión de no ofrecer tan solo la oportunidad de que él pase y si él pasa, pues yo también voy a pasar. Entonces son valores que están arraigados a lo que hoy día podemos conocer a esa nueva movilidad. Tú me das el permiso, tú me das el chance y si lo hablamos desde el sistema del enfoque seguro, entonces tú me perdonas el error. Gracias por haberme disculpado, cometí un error como no fue haber colocado una luz direccional, pero aún así ese estado de la indulgencia me permite que yo no vaya a perder la vida porque cometí un error. ¿Sí? Si bien es cierto, los vehículos pueden perdonar mis errores, la infraestructura puede perdonar mis errores, la toma de las decisiones frente al control del tránsito puede perdonar mis errores, pero el hecho de que yo cometa una equivocación en el tránsito no puede ser que me tenga que quitar la vida. Entonces nadie merece morir en la vida por cometer una equivocación. Entonces a esos comparativos nos enseñaba
el autor sobre el tema del egocentrismo. Y hay una parte final que es el logro principal. Entonces a todos nos gusta el premio y quizá más adelante le daremos paso a nuestros compañeros que nos irán a hablar de la gamificación. Entonces me gusta que me reconozcan una actividad. Entonces desde casa nos gustan que nos den un aplauso, quizá cuando yo hice una tarea bonita en el colegio y los llevo a que viajen un momento, cuando sus hijos o sus niños veían que le presentaban una tarea y le decían, mira papá, mira mamá, que en el colegio me saqué un 5 por hacer este dibujo, y quizá para nosotros ese dibujo sea algo como muy sencillo, que puede ser pintar un paisaje o dibujar un animal, pero quizá para ese niño es un gran logro haber obtenido una buena calificación de su docente, quizá recibió un aplauso en el salón, quizá a ese niño el día de la izada de bandera le hicieron un reconocimiento público porque tuvo un buen comportamiento o porque tuvo un buen desempeño académico. Pero como quiera que sea, el ser humano estamos por el rechazo y por la aceptación. Y esa aceptación es un logro principal. Entonces, esto es algo tan interesante, algo tan bonito, ¿sí? Como el autor Jean Piaget nos enseñaba eso. Entonces, nos enseñaba acerca de el logro principal, la permanencia del objeto. Comprender que los objetos existen aunque no estén a la vista. Entonces, qué bonito es ver ese reconocimiento que nos pueden llegar a hacer por una buena conducta. Veía en algunos países que a algunos conductores de vehículos les llegaba una notificación a su correo electrónico o les llegaba una visita a casa donde les daban el agradecimiento por tener un buen comportamiento en la vida. Y eso es algo muy similar a lo que sucede en muchos países donde lo que llega es una noticia o un cobro de que cometiste un error y como es una situación administrativa tienes que hacer un pago porque aumentaste la velocidad o porque hiciste un giro prohibido. Entonces, ese es el reconocimiento pero negativo. Cuando es un reconocimiento positivo, las personas se alegran y las personas se sienten motivadas para seguir haciendo. Piaget nos enseñaba eso, los logros principales de los niños. Cuando quizá lograba acomodar una ficha sobre otra o quizá cuando lograba de pronto cruzar algún obstáculo. Y aún así los chicos siguen creciendo y todos hemos tenido en cierto momento de nuestra vida ese logro, ese reconocimiento que nos ha llevado a ser felices, como quizá adquirir la habilidad para hacer un deporte, o si quizá hicimos un juego de parqués porque ganamos y salimos victoriosos, o porque quizá pude pasar y me pude graduar, inclusive siendo adultos cuando obtenemos un título profesional, o cuando podemos especializarnos, o cuando compramos nuestro carro, cuando compramos nuestra casa, nosotros nos sentimos felices de esos logros. Entonces, esas son etapas donde las podemos hacer esos diferentes comparativos. Entonces, fíjense cómo podemos aumentar la enseñanza desde la primera infancia cuando damos esos logros, cuando reconocemos entonces que un niño puede obtener el conocimiento y que aún así es premiado. Entonces, en vía pública aún funciona de la misma manera. Si nos trasladamos a un tema netamente del control del tránsito, pudiese hacer el comparativo donde un agente de tránsito le ordena detener la marcha a un vehículo e inmediatamente el conductor ya se va a sentir que va a tener un castigo. Inmediatamente ve esa autoridad y esa imagen de control, inmediatamente va a pensar que quizá cometió un error, que quizá no sabe cuál es y que muy seguramente esa autoridad que está ahí frente a él le va a generar una reprensión, notificándole quizá una orden de comparendo, quizá mandándolo a hacer un curso o quizá inclusive inmovilizar el vehículo o que tenga que pagar una multa. Y esa va a ser la primera percepción que va a sentir ese conductor. Pero si por lo contrario ese agente de tránsito que lo detuvo sea para decirle, señor, muchas gracias, visualizamos que a partir de los diferentes métodos tecnológicos que tenemos, observamos que usted viene teniendo un desplazamiento de 2 horas, de 4 horas, y durante todo su desplazamiento usted no ha aumentado la velocidad, se ha mantenido en el carril y ha mantenido una buena conducta en el tránsito. Le felicitamos y le exhortamos para que siga haciendo eso. Muy seguramente ese conductor se va a sentir muy feliz, se va a sentir validado y va a sentir que lo que está haciendo está muy bien. Y eso lo va a llevar a mantenerse en ese buen comportamiento. Entonces, si nosotros asociamos el egocentrismo, las reacciones circulares, el logro principal, el logro de lo que nosotros estamos haciendo, vamos a ver un reconocimiento. Eso nos va a llevar, por supuesto, a que nosotros mantengamos esas buenas prácticas. Entonces, fíjense que sí es posible salvar vidas en el tránsito. Sí es posible a partir de la educación nosotros sembrar esas buenas prácticas para que las personas a partir de sus diferentes etapas del crecimiento se arraiguen las buenas conductas. Entonces sí es posible evitar la ocurrencia de siniestros viales a partir del conocimiento de la educación y la cultura. No es lo mismo ir a un viaje, salir
2, 3 de la mañana sin haber preparado el vehículo, sin haber preparado la ruta, sin haber descansado, sin haberme alimentado, que cuando me tomo un tiempo para alistar el vehículo, para descansar, para alimentarme, para programar el viaje y conocer la ruta. Los viajes son diferentes. Los viajes tienen consecuencias diferentes. Entonces, de eso se trata el contexto de seguridad vial, de anticiparse a un hecho. El contexto de seguridad vial lo que busca es evitar la ocurrencia de siniestros a partir de controles, a partir de fundamentos. Entonces, sí podemos asociar este contexto tan maravilloso que es la educación con autores que nos están enseñando esta dinámica del desarrollo cognitivo y que lo llevemos a situaciones reales. Entonces, vienen unas etapas que ya son sensoriomotoras y son unas subetapas. Entonces viene el esquema, por ejemplo, de los reflejos, el esquema de las circulares primarias, el esquema de las circulares secundarias, de las reacciones que son secundarias, de las circulares que son terciarias y de la representación mental. Entonces, vamos a seguir analizando de esto y le doy etapa a esta siguiente dinámica. Entonces, en los reflejos, el esquema del reflejo. Si lo asocio a un adulto, quien va conduciendo en una jornada donde ya lleva más de 10 horas de conducción, pues es una persona que ya está entrando en una situación de fatiga. Es una persona que ya va entrando en un contexto de somnolencia. Es una persona que ya va entrando en una misma acomodación donde la misma postura corporal, su higiene corporal, entonces va tomando una postura diferente a una postura segura. Y está entrando en una situación de fatiga, observe, y cuando está entrando en esa situación de fatiga, entonces ya el parpadeo se vuelve más prolongado, ya el movimiento es un poco más lento y en ese momento la persona carece de los reflejos que se necesitan en la conducción. La conducción de un vehículo es una actividad que debe ser muy coordinada. Debe haber una buena coordinación entre sus pies, entre sus manos, entre el pensamiento. Si no logro observar un riesgo, no voy a poder tomar una decisión frente a ese riesgo que observé. A ese fenómeno lo conocemos como la concentración o como la distracción. Entonces tenemos un gran enemigo, un gran fantasma y un monstruo frente al contexto vial y es la distracción. Si yo tomo la decisión de guardar mi equipo móvil de comunicación en la guantera y si tomo la decisión de mantener ese celular aislado de la conducción durante un término posiblemente de 1 hora, 2 horas, 4 horas, pues es un tiempo que yo voy a tener de concentración. Entonces, yo puedo, a partir de una buena decisión, a partir de unos buenos valores, una construcción educacional, yo puedo tomar la decisión de evitar conducir un vehículo utilizando un equipo móvil de comunicación. Entonces, si bien es cierto, un equipo móvil de comunicación es una fuente que hoy día nos entrega la información de comunicarnos, de encontrar noticias, de poder resolver situaciones, porque puedo enviar, recibir documentos, enviar o recibir dinero, puedo generar noticias, mensajes, llamadas, puedo aumentar la eficiencia en mi comunicación, pues asimismo se convierte en un factor de distracción. Ese factor de distracción me puede generar la pérdida de lo que estamos hablando, que son los reflejos. Entonces, a partir de la biología, de la medicina, fíjense cómo los diferentes profesionales analizan, por lo menos los ortopedistas, el movimiento de cada una de las articulaciones y ellos nos pueden indicar en qué momento entonces podemos llegar a sufrir esas lesiones. Entonces, si bien es cierto, el reflejo es un estímulo del cuerpo que es atraído por ese sistema nervioso central, entonces si yo nutro una buena alimentación y descanso, pues voy a tener un buen desempeño en mi sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso central entonces me va a ofrecer esa oportunidad de que yo tenga unos buenos reflejos y en la conducción se note. Entonces creo que todos hemos visto aquel conductor que de pronto va en el carril y de un momento a otro empieza a salirse del carril y empieza a irse. Ahí la persona está en fatiga, en somnolencia, en distracción o los reflejos motores no están teniendo su mejor comportamiento. Entonces hay personas que quizá les costó saltar lazo, o hay personas que quizá les costó gatear de niños, o hay personas que quizá aún siendo adultos les costó marchar, o hay personas que aún les cuesta de pronto bailar o les cuesta de pronto tener alguna capacidad motora.
Muy seguramente porque no tuvieron el entrenamiento, muy seguramente porque no tuvieron esa acción de la repetición como lo veíamos anteriormente y carece de esas habilidades. Entonces la conducción requiere de muchas habilidades. La conducción requiere de que existan buenos reflejos. La conducción requiere de que hayan personas con entrenamiento, personas que hayan trabajado muy bien esas sus etapas sensoriomotoras y entonces puedan tener la mejor habilidad para manipular en sus dedos, en su mano izquierda, el uso de una luz direccional. Entonces, el uso de una luz direccional viene a partir de una fuente que es el conocimiento, la educación, el asumir la regulación, el entender que pues, yo voy en este carril, a ti te corresponde andar en ese carril, entonces sencillamente necesito pasarme al otro carril, pues en mi valoración del riesgo y en la adaptación a ese medio, pues y le incluyo la técnica y simplemente muevo mis dedos y estoy informando a los otros conductores que me voy a pasar y que esa es mi intención de cambiarme de carril. Decido hacerlo en el momento en que me corresponde y me ubico en el carril. Entonces fíjense cómo esa acción motora, cómo esa acción de reflejos, ¿sí? Y al mismo tiempo en que yo voy moviendo mi mano izquierda, voy proyectando mi mirada quizá al espejo retrovisor izquierdo, pero al mismo tiempo tengo que tener mi mano en el selector de velocidad para poder disminuir la marcha o subirla o bajarla, etcétera, según como corresponda, pero mis pies están en movimiento porque necesito hacer la acción de embragar y desembragar y hacer al mismo tiempo la acción de movimiento para poder generar la aceleración o la desaceleración. Entonces es un juego de combinaciones que tengo que tener, por supuesto, la actividad motora para poderlo desarrollar. Si no tengo esa misma habilidad, ese conocimiento, esa astucia, esa destreza que es tan rápida, pues llega el error. Entonces, si aumento la probabilidad de darle oportunidad al error, como subir el volumen de la música, como quizás estar distraído hablando con alguien más, como querer de pronto estar haciendo 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo, pues lo que esto va a hacer es aumentar la probabilidad del error. Lo que busca seguridad vial es disminuir la probabilidad de los errores. Entonces, podemos hacer diferentes juegos en la concentración. La música, los sonidos, el lenguaje, el movimiento, la concentración hace que aumente esas habilidades motoras para que yo pueda tener un mejor comportamiento en vía. Hay quienes nunca utilizaron una crayola y no tienen esa motricidad fina para manejar algunos elementos. Hay quienes no pudieron incrustar el hilo en la aguja y les va a quedar muy difícil de pronto hacer el manejo de una técnica adecuada al freno. Entonces, este esquema de los reflejos los obtenemos del mes 0 al mes 1 y son respuestas a los reflejos de los estímulos. Por ejemplo, el reflejo de la succión. Entonces, fíjense que Piaget nos enseñaba eso, que habían unas subetapas y en esos primeros momentos en que el niño de pronto arraiga a través del sentido del olfato, ¿sí? El seno de su madre y el movimiento de la succión para alimentarse, ¿sí? Son elementos tan sencillos, tan básicos que tienen tanta repercusión en la conducción de vehículos. Ya en adelante vamos a seguir hablando de las reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias. Por el momento, ahí vamos y seguimos construyendo el conocimiento. Muchísimas gracias a todos y ya nos vemos.